Muy bien, entonces, para las perpetuidades, el valor presente, de acuerdo a ese análisis de teoría de límites, calculamos la perpetuidad dividida entre la tasa de interés. Ahí están los valores que representa el nombre de cada variable, el valor presente, que es P, es el pago, la perpetuidad y la tasa de interés periódica correspondiente al pago de la perpetuidad. Muy bien, veamos un valor sencillo. Queremos calcular cuál es el valor presente de un pago a perpetuidad de $240 anuales, con una tasa de descuento, una tasa de rendimiento del 8% de interés anual. Entonces estamos hablando de pagos anuales, ya que la tasa de interés es anual. ¿A cuánto equivale hoy una serie de pagos de $240? Voy a hacer anualmente. ¿A cuánto equivale hoy? Entonces, sencillo, solo aplicamos la formulita. El valor presente sería el pago de la perpetuidad de $240 dividido entre la tasa de interés anual también del 8%. O sea que sería 240 entre 0.08. Y eso sería $3,000. Sencillo. Creo que sería interesante hacer un cálculo de los montos que tienen las cuentas de las empresas que administran los fondos previsionales de cada uno de las organizaciones. Por ejemplo, alguien que sea a punto de felicidad de 60 años, de 60 años, ¿cuánto tiene su cuenta? Y en base a eso, calcular cuánto deberían de dar usualmente esta situación. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué va a depender? Va a depender básicamente del monto que tenga, es decir, del valor presente. Ahora calcular ahora la perpetuidad de la tasa de interés. La tasa de interés de rendimiento, la tasa de rendimiento del capital semana de tasa de interés. ¿Sabe qué tasa de interés está manejando? Ese es el problema del sistema de pensión. Esa tasa de interés podría ser muy buena o podría ser mala, depende de quién está manejando eso y qué lo está invirtiendo. Las AFP toman este dinero y invierten en la bolsa, en la bolsa, y en cada una de las negocios, digamos, que se invierte, te dan un rendimiento. Yo seguro que el rendimiento es mayor que sobre el sistema financiero se va a dar un poco más de interés. Claro, o sea, yo decía que una tasa de rendimiento básico financiero. El problema que tenemos es que el rendimiento es bajo. Porque es bajo, pues el rendimiento es lo que tiene invertido alto. El problema es están más o menos los fondos que están manejando las AFP, el dinero que están manejando los salvadoreños, arriba de 12.500 millones. Eso es lo que se supone. Pero usted va a revisar cuánto están manejando. Están manejando alrededor de 2.000 millones.
está de los 12.000 millones, es lo que tiene por ejemplo. Por lo que tiene que ir, claro, a ingresar, a ingresar, por la empresa. El problema es que está pagando intereses. El gobierno no paga intereses. Primero, el gobierno de Arena requirió una cantidad de recursos de un gobierno de 20 años, de los 20 años, la Federación de juntos tomaron cerca de casi aproximadamente 8.000 millones de dólares. Y el gobierno actual ha tomado más de 2.100 millones. Más de 20.000 millones de dólares. Entonces, en la reforma de pensiones que hicieron en El Salvador en 2022 para la represión de 2023, hicieron varias cosas. Primero, le aumentaron un punto porcentual al patrono para que aportara. Eso quiere decir que de los salarios, el 16% de toda la actividad económica en El Salvador, de la actividad que tiene que ver con el empleo del sector privado público, el 16% va a la antes iba a ser el 15%. Pero el problema es que el Estado salvadoreño dijo que iba a tomar dinero, ha tomado alrededor más de 2.100 millones, pero hizo un pacto desde enero del 2023 por lo menos hasta el final del 2024, había pagado 2.100 millones. Él dijo, yo sí voy a pagar el interés, estaba la diferencia con más anteriores, era que sí iba a pagar el interés. El interés es del 7%, estaba en la tasa. El problema es que un trato con una AFP que sí va a pagar interés, pero el periodo de casa, el primer pago lo va a hacer el 27%. Cuando ya sea otro, se gobierna, se va a simplificar, hay un precio que paga. Si en el 2027 vamos a comenzar a ver ese 70%, que a lo mejor la tasa de interés de los billes, nuestro dinero en la va a mejorar, va a subir. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar que la AFP contara con todo el dinero que puede invertir en la bolsa de valores, 8% sería hasta entonces, alguien que tiene un capital, que tiene un monto de su cuenta previsional de $30.000, ¿cuánto le deberían de dar mensualmente a $30.000 dividido entre 0,8, ¿cuánto le da? 30.000. O vea, que sería al revés, porque la probabilidad, ya vamos a hacer uno, lo vamos a pasar a multiplicar. Sería 30.000 por 0,08. ¿Cuánto? 2.400, no es muy millonario. O sea, que se imagina que si realmente Fidel estuviese trabajado, estuviese trabajando verdaderamente porque tiene que trabajar, una persona que gana el salario mínimo debería estar trabajando al $20.000 dividido entre 0,08, pues le estarían dando el dinero. Por eso siempre. Eso quiere decir que los sistemas de pensión en todo el mundo, en toda Latinoamérica, se mueven, pero verdaderamente y financieramente son rentables. O sea, nosotros la organización nosotros vamos a 12.000 millones y ustedes están dispuestos a pagar el 8%, diríamos, sí, recogemos los fondos, damos un banco de los trabajadores, y comenzamos a prestar. ¿Cuánto vamos a prestar? Para la serie de que le presta el banco a usted. Le presta 8%. Le presta, no, suerte que me van a dar 12%, 12, 13, 14, 15, 18 y más. Así que presto al 18% y yo pago el 8% de rentable. Es decir, que existe la posibilidad de que administrar de forma transparente en el fondo de pensiones pueden rendir. En Honduras, por ejemplo,
se acabaron el sistema de pensión y lo que dijeron, por varias reformas. Hay la reforma más interesante que hicieron, que está trabajando hoy. Está trabajando en este. Llegó a 50 años, se puede jubilar hasta 60 años. Pero a los 50 años tiene su trabajo. Usted no tiene trabajo. Si usted pasa más de, creo que son 3 meses que no tiene trabajo, usted puede ir al sistema de pensión a solicitar su pago y le dan el 100% de su pago. Es un negocio. El dinero es suyo. Me habían pedido que el dinero lo estaban robando, estaban pidiendo el porcentaje que la ley que recogía, pero el dinero es del que estaba dando. Muy bien, veamos un segundo caso. Vamos a suponer que Pedrito ha estado ahorrando durante muchos años en un fondo de inversión, en una financiera, y la financiera le paga el 0.4% de interés mensual. La idea es que cuando se retire de trabajar, que va a ocurrir dentro de 2 años, él quiere que le quede un pago de ese ahorro a perpetuidad de $1,200 mensuales. La pregunta es cuánto necesita tener ahorrado para cumplir con ese objetivo. Muy bien. De nuevo, deben coincidir. La tasa de interés efectiva debe coincidir con los periodos de pago. Si no, estamos en problemas. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, tasa de interés 0.4% de interés mensual. Quiere decir que la tasa efectiva sería 4.8% anual. Perdón, la tasa nominal anualmente sería de 4.8%. Entonces mensuales de 0.4%. Y el tipo dice, yo en 2 años me voy a retirar. Pero que tipo de sigo conmigo. Pago mensual de que determino cuánto debo tener hoy para que dentro de 2 años pueda tener $1,200 mensuales. Muy bien, entonces tenemos el valor de la perpetuidad y la tasa de interés. Tenemos el valor de la perpetuidad y la tasa de interés. Con eso yo puedo calcular el valor presente. Pero ojo, ese valor presente no está presente. Ese valor presente es el valor que debe existir dentro de 2 años. ¿Cierto? Porque dentro de 2 años me voy a retirar. Dentro de 2 años requiero que comience ese desembolso. Entonces voy a calcular el valor presente, pero será realmente el valor que debo tener exactamente dentro de 2 años. Entonces, el valor presente es el valor de la perpetuidad, que son $1,200, dividido entre la tasa de interés, que en decimales sería 0.004. Eso quiere decir que dentro de 2 años el monto que debo tener es $300,000. Bastante, $300,000. Muy bien. Eso es porque la tasa de interés pues es baja. Veamos entonces si ese es el valor que yo debo tener exactamente dentro de 2 años para obtener un valor de perpetuidad o un pago de $1,200. Entonces, queremos calcular ese valor, que sería en realidad un valor futuro, a un valor presente. Dentro de 2 años, el valor de lo que tengo tiene que ser de $300,000
dólares. Entonces, se va a convertir en un valor futuro. 300.000 a una tasa de interés de 0.004 para los 24 meses que me faltan para retirar. Entonces calculamos el valor presente. ¿Recuerda usted? El valor presente es el valor futuro dividido entre 1 más i elevado a la n. Entonces serían $300.000 entre 1 más 0.04 elevado a la 24. ¿Cuánto da eso? Mire cuánto le da. Muy bien, ese valor es de 272.591.40. Pero recuerden ustedes que también podemos trabajarlo en Excel. De hecho, vamos a seguir trabajando. Vaya, ahí se me pasó y aquí no. Muy bien, entonces
Aquí tenemos el ejercicio. Queremos una anualidad de una perpetuidad de 1.200, tasa de interés del 4%, del 0.4%. Vamos a ver acá cómo le ponemos. Le voy a poner un número acá, cualquiera, 10. Entonces queremos calcular el valor presente en base a la anualidad. Claro, ya sabemos que solo hay que dividir los 1.200 entre i, pero quiero usar la formulita del valor presente. Vamos a ver, fíjese. Para el valor presente, primero necesitamos la tasa, aquí está. El número de periodos, le he puesto 10. El pago, que es de 1.200. Valor futuro que no hay. Y también el tipo anualidad vencida. Observe cuánto nos da el valor presente para nos da 11.000 y nos había dado 300.000. Entonces eso es porque aquí solo hemos hecho para 10 periodos. Pagos de 1.200 para 10 periodos. El valor actual es 11.000. Pero si son para 100 meses, sube. Pero no son 100 meses. Es un periodo indefinido. Y si son 200 meses, uy. Y si son 200 meses, 164. Y si son 300 meses, 209. ¿Cuántos le ponemos? Y si son 500 meses, 259. 700 meses, y mire cómo se va acercando a los 300.000. Y cuando le seguimos aumentando, se sigue acercando. Miren, 1.200, 1.500. Mire, ahora seguimos subiendo y ahora el valor va cambiando menos. Mire. Eso comprueba que se va a estabilizar en el infinito en un valor, va a converger a un valor que son los 300.000. Mire. Ya no sube, 300.000. Entonces eso prueba que la perpetuidad se estabiliza en, y si le seguimos subiendo, creo que va a trabar la máquina y le seguimos subiendo. Siguen siendo 300.000, mire. Es decir, ahí se prueba que el valor a que converge cuando n tiende a infinito es 300.000. Muy bien. Entonces, de esos 300.000, vamos a calcular nosotros el valor presente en unos 2 años. Eso sí, ya lo podemos hacer. Digamos que acá sería este valor para 24 meses. Este sería ahora valor futuro. Y el valor actual o el valor presente sería valor actual. Sería la tasa 0.40. Número de periodos 24 meses. El pago 0. El valor futuro 300.000. Y el tipo 0. Anualidad vencida. Y están los 200
72.591.41. Entonces ahí está y se comprueba. Y además se verifica que cuando n tiende a un valor muy grande, el valor presente tiende a 300.000. Muy bien. Seguimos. Veamos un siguiente caso. A ver, Betty tiene una inversión de $50,000 que le renta o que le da un interés del 1.5% trimestralmente. Entonces yo negocio con una institución de voy a dejar así, ¿no? Yo podría quitar una factura trimestral, un pago trimestral. ¿De cuánto va a ser esa cuota que te va a dar? O que la tasa de interés trimestral y los retiros que va a hacer también van a ser trimestrales. La tasa de retiro con los beneficios. Muy bien, veamos los datos. Sencillísimo. El valor presente es de $50,000 y queremos conocer cuál es el valor de la perpetuidad a una tasa del 1.5%. Entonces simplemente despejamos P. Pasamos la I a multiplicar con el valor presente y obtendríamos la cuota trimestral que podemos retirar. Son $40,000 por 0.015. Entonces, trimestralmente me van a dar $600. Y ahí están. Sencillo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, 50. Ok, serían 50,000. Y da 600, ¿verdad? Si da 650,000 por 0.015. 15 por 5, 75. Muy bien, 750. Ahora, ¿qué pasaría si los periodos de capitalización no coinciden con las tasas efectivas? Con los periodos de pago. Es decir, yo le doy periodo de capitalización, pero los pagos se hacen. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es un ajuste en ese valor. Ese ajuste es importante y se hace de la siguiente manera. Vamos a ver. La tasa nominal que yo le dé, que puede ser anual,
puede ser semestral, puede ser trimestral. A esa tasa se le suma 1. Y eso se eleva a la potencia 1 sobre n. ¿Quién es n? Es el número, fíjense bien, n es el número de veces que caben los periodos de pago en los periodos de la tasa que yo le doy. Ya vamos a ver ejemplos. Y a eso le restamos 1. Eso va a provocar que la tasa baje un poco respecto a lo que esperamos. Veamos para que nos quede claro. Ahí está, n sería el número de periodos efectivos de los pagos en relación al periodo de capitalización nominal. Por ejemplo, veamos unos ejemplos. Yo le voy a dar a usted una tasa de interés, le voy a decir cómo se aplica esta tasa, en qué periodos, los periodos de los pagos cuando se diferentes. Eso vamos a tener que convertir la tasa de interés. Veamos un primer caso. Vamos a suponer que tenemos un problema. Y yo le digo que la tasa nominal es del 24% anual. Y la capitalización es anual. Con la capitalización anual no puedo simplemente dividir entre los 600 mensual o dividir entre 6 trimestral. Entonces, yo voy a hacer pagos mensuales, no anuales. Voy a hacer pagos mensuales. Claro, se resolvería si yo hago los pagos anuales, pero el acuerdo es pagar mensualmente. Entonces tenemos que modificar la tasa que vamos a utilizar. Ya no será 24 entre 12, que es el número de meses. ¿Cómo se calcula? Mire cómo se calcula. La nueva tasa de interés efectiva mensual se va a calcular como 1 más la tasa nominal elevado a la 1 sobre n menos 1. ¿Quién es la tasa nominal? 24%. Ahí vamos a sustituir el 24%. ¿Y quién es n? Es el número de veces que cabe el periodo de pago, que son meses, en el periodo de capitalización, que son años. Vamos a hacer mensuales. El número de veces que cabe en su periodo de pago en la capitalización será 12. Entonces será 1 más 0.24, que es la tasa nominal anual capitalizable anualmente, elevado a la 1 entre n, que son 12, ya dijimos que es n, a eso le restamos 1, y entonces lo que creíamos que podía ser una tasa de interés del 2% mensual, porque 24 entre 12 es 2, no será de 2%, será de 1.80%. 1.88%. Aquí vamos a tomar varios decimales porque recuerden que estamos hablando de dinero. Esa sería la tasa efectiva mensual que vamos a usar. Eso porque el periodo de capitalización de intereses nos corresponde con los periodos de pago. Veamos otro caso. Vamos a suponer que hay una tasa de nominal del 36% anual, que también se capitaliza anualmente, pero los pagos se van a hacer trimestrales. Entonces, ¿cómo calculo la tasa efectiva trimestral? Lo que hubiéramos hecho en las condiciones anteriores eran 36, lo dividido por 4, nos quedaría 9%. Pero como la capitalización es anual y los pagos los voy a hacer trimestral, entonces no solo se puede dividir entre los 4. Aplicamos la misma fórmula. La tasa efectiva de interés es 1 más la tasa nominal a la 1 sobre n menos 1.
la tasa nominal 36%. Y N sería el número de veces que caben los periodos de pago, que son los trimestres, en los periodos de capitalización, que son anuales. Entonces, ¿cuántos trimestres caben en el año? Serían 4. Entonces sería 1 más 0.36 elevado a la 1/4 menos 1. Y lo que antes hubiera sido el 9%, hoy será el 7.99%. Note usted que se reduce de alguna manera un poco esa tasa de interés, porque las capitalizaciones son en periodos más largos. Bien, veamos otro caso. Tasa nominal del 10% anual capitalizable anualmente, pero los pagos van a ser semestrales. Entonces la tasa efectiva sería 1 más la tasa nominal a la 1 sobre n menos 1. La tasa nominal 10%. ¿Cuánto vale n? N es el número de veces que caben los periodos de pago, que son los semestres, en el periodo de capitalización, que son años. ¿Cuántas veces cabe un semestre en un año? Y son 2. Entonces n vale 2. 1 más 0.10 a la 1 medio menos 1 daría 4.88% de interés. Y esas serían algunos casos como para poder convertir a tasas efectivas cuando no hay coincidencia en el periodo de capitalización y en los periodos de pagos. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a aplicar esto por lo menos a un caso para ver cómo funcionaría. ¿Dudas? Bien, el ejemplo Y el siguiente. Don Jairo, el modelo le quedó bien. Y Jairo también, en los 20 años, ha podido ahorrar $500 mensuales de salario. Entonces lo ahorra en una institución financiera que le ofrece una tasa de interés del 12% efectivo anual, es decir, que la capitalización es anual. El ahorro es por eso anual. El ahorro lo ha hecho un pago mensual. La pregunta es, no sabemos cuánto gana, pero para que pueda ahorrar $500 mensuales, de verdad que usted quiere retirarse, pero quiere saber si lo van a dar por su retiro. Vale la pena. Y la pregunta es si lo que ha ahorrado es suficiente para retirarse. O sea, ya va a depender de la respuesta de cada uno de nosotros, de cuánto de que gana, que ahora $500 mensuales de ese estado mensual. Muy bien.
Como la tasa de interés es efectiva anualmente y los pagos son mensuales, hay que hacer la corrección o el ajuste de la tasa de interés mensual. Entonces, vamos a hacer el ajuste. La tasa de interés con la misma fórmula, la tasa nominal sería del 12%. Y N sería como los depósitos eran mensuales, el número de meses que caben en un año son 12, 1 entre 12. 1 más 0.12 a la 1 entre 12 menos 1 y eso daría el 0.9489% más o menos. Esa es la tasa que vamos a aplicar. Entonces, en base a esa tasa, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál es el pago presente de esa. Y luego en base al valor presente o al valor actual de ese ahorro, vamos a calcular el monto o el valor de la perpetuidad, el pago que nos daría si nos retiramos con ese capital que tenemos en este momento. Así que aplicamos la fórmula del indicador futuro, que es la anualidad elevada a la anualidad menos 1 entre y sustituimos los valores. Eran $500, 1 más 0.009489 elevado al número de periodos que eran 20 años, pero en cuotas de 12 meses. Y en cuotas de 12 meses, 20 años son 240 periodos. Entonces elevado a la 240 menos 1 entre 0.09489. O sea que en los 20 años que ahorró en el momento que se retira con esa tasa de interés ajustada, el valor que tendría en el momento del retiro es de $455,000, más de $455,000. Entonces usted decide si se lo lleva de una vez o si prefiere. Eso pasó. De nuestro país, que las personas cuando se retiraban decidían si le daban el dinero o si le daban los puntos. Hay una persona que recuerdo que pidió el dinero, pero el dinero se acaba pronto. Haciendo una casa, al final se regresar a trabajar de aquí, entonces, $455,000 es el monto del ahorro. Veamos cuál sería la cuota mensual que le darían a perpetuidad con ese dinero. Entonces convertimos, sería el valor presente, la perpetuidad entre la tasa de interés. Paso a multiplicar de nuevo la tasa de interés y sustituimos 455,620.61 por la tasa de interés, que es del 0.9489%. Quiere decir que el monto mensual que le van a dar después de su retiro será de 4,323.38. Allí se hace cuenta. Una secuencia. Se van a dar 4,300 mensuales, está bien. O mejor que me den 455,000. Ya. Es decir, pues depende. Si yo me estoy retirando a los 80 años, no me ¿verdad? Yo estaba más a pagar que saber cuánto años. Y aunque hay algunos seguros, sale mucha al Estado porque si le está pagando una jubilación durante el soporte y otros un año ya es muy bien. Que podríamos decir que son
4.000 con respecto a 450.900. Creo que cada una de 100 meses después de retirar, por unidad, queda el pago mensual. El pago de más de 100 meses, 100 meses son 8 años después de retirarse. El trabajador pasaba antes, pero la gente se retiraba después de 30 años de trabajo. De 60 años. O 55. La mujer le haría una presión de una cantidad para aumentar ese tiempo que tiene esperanza de vivir en El Salvador, hablando de 60 años, en un regalo se dio en 25 años. Es una intención de que no le pagaran los impuestos. Preguntas. Muy bien. Esas serían las perspectivas. Vamos ahora a ver un poco sobre el pago de los adeudos o deudas y cómo se van amortizando. Primero, que es una amortización. Una amortización de un pago periódico que se hace para saldar una deuda. Bueno, casi siempre son pagos iguales en periodos de tiempo iguales, aunque podrían ser pagos que van aumentando, que van disminuyendo. Nosotros nos vamos a quedar solamente con los pagos constantes. Aquí ustedes sacan un aparato, hacen una compra y lo van a pagar en cuotas. De esas cuotas que pagas amortizaciones a su vez. Que se llaman amortizaciones. Bueno, hay varias razones. Vamos a decir que se llaman amortizaciones porque lo que usted va haciendo es pagando parte del capital periódicamente. Pero el pago no es constante, aunque la cuota es constante, el pago del capital no es constante. Por ejemplo, te compró su casa, esas tablas de amortización y te compró una casa en $50,000 para 20 años. Si la casa valía $50,000 y los había pagado 10 años, es decir, la mitad del tiempo, todo el mundo espera que a la mitad del tiempo haya pagado la mitad del casa. Se asustará si usted va a pedir el saldo pendiente que tiene de su casa cuando ya pagó la mitad de la tiempo. Para que no sirve, ya pagado la mitad, así no ha pagado nada. Porque la mayor parte de los pagos del pago, lo que más está pagando es la que es. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a pagar una deuda y vamos a revisar cómo se va abonando a capital, cómo se va abonando a intereses. ¿Qué pasos vamos a seguir para calcular las amortizaciones? Bueno, el primer paso que debemos seguir es calcular el valor actual o la renta anual. Normalmente va a ser el valor actual. Segundo, tenemos que validar la tasa de interés, es decir, que la tasa de interés efectiva corresponda a los periodos de capitalización. No corresponden a los periodos de capitalización, habrá que hacer el ajuste que hay que hacer. Y por último, vamos a construir el cuadro de amortización.
Muy bien, voy a hacer un casco y luego le pongo uno para que usted los trabaje acá. Vamos a pensar en un ejemplo. La señora Cata prestó $3,500 para un plazo de 2 años, en cuotas que se van a pagar trimestralmente. La tasa de interés que se acordó fue del 10% anual, pero que se capitalizan semestralmente. Fíjese bien, la tasa de interés del 10% anual, la capitalización se hace semestralmente. Entender que los pagos van a ser semestrales. Que miren el conflicto que tenemos. Entonces queremos saber cuál sería la cuota trimestral que deberá pagar la carga para pagar su deuda de 2 años. Además, vamos a construir la tabla de amortización, es decir, la tabla de pagos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor actual. Que sea lo que el valor actual son 3.500 pesos que le van a dar a un empleado. Segundo paso, vamos a verificar la tasa de interés, que ya tenemos claro que no conocemos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero, la tasa de interés es anual, pero se capitaliza semestralmente. ¿Cuál sería la tasa de interés semestral? 5%. Por semestres sería el 5%. O sea que la tasa semestral es del 5%. Pero se va, la cuota que se van a pagar son los trimestrales. Entonces, primero vamos a hacer el ajuste de la tasa de interés con el 5% semestral, porque la capitalización es semestral. Entonces, la tasa de interés será 1 más la tasa nominal a la 1 entre n. La tasa nominal 5% semestral. Y n sería el número de veces que caben los trimestres en los semestres. En un semestre caben 2 trimestres. Entonces n vale 2. 1 más 0.05 a la 1 medio menos 1 daría el 2.4695%. Con ese valor vamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a utilizar ese valor. Ese me borra esto. Muy bien, entonces con esa tasa de interés voy a calcular la anualidad. Ojo que esta es una anualidad, ya no es una perpetuidad. Entonces la fórmula de la anualidad, recordará usted que era justamente la que tenemos acá. El valor presente por I, 1 más I a la N, entre 1 más I a la N menos 1. El valor presente son $3,500. La tasa de interés ya la calculamos, 2.46695, 1 más 0.024695 elevado al número de periodos, sería el número de trimestres. Como estamos hablando de 2 años,
son 8 trimestres. Entonces, elevado a la 8, y abajo lo mismo elevado a la 8 menos 1. Por lo tanto, doña Cata va a pagar por los 3.500, como va a pagar cada trimestre, y además solo va a hacer 8 pagos, va a pagar trimestralmente $487 con 50 centavos. Eso es fácil. Es una anualidad. Entonces, vamos a verlo cómo haríamos la tabla de amortización de los 8 pagos. A ver. Muy bien. Aquí tenemos, ya construir la tabla. La tabla de amortización de pagos. De ese pago, ¿cuánto va a interés? De ese pago, ¿cuánto se paga? ¿Cuánto va a pagar capital? ¿Y cuál es el saldo que va a pagar? Si después de pagar, después de un año, pagar la mitad de la cuota, que pagar de todo, pues ojalá que fuera la mitad de lo que resta. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo van quedando los datos. Comencemos con la tasa de interés. A ver, la tasa de interés sería, dijimos que era 0.024695 o el 2.4695%. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿de cuánto era el préstamo? $3.500. Así que el saldo inicial es de $3.500. 3.500 era. Muy bien. Pero trimestralmente voy a pagar un interés trimestralmente de 2.46%. Quiere decir que el primer pago que voy a hacer, según la anualidad que me salió, es de 487.50. Y de hecho todos los pagos serán de 487.50. Así que los voy a copiar. Ahí está, bien. ¿De cuánto es de esos 487.50 el primer pago? ¿Cuánto de interés? Un pago trimestral interés de 46.95%. Así que yo voy a decir que los intereses son del saldo que tengo en ese momento que adeudo, le voy a multiplicar por la tasa de interés. La tasa de interés es 0.24695. Lo voy a poner porque fija para todos los trimestres. Eso quiere decir que del primer pago de los 487.50, yo intereses estoy pagando 86.43. Entonces, ¿cuánto estoy pagando de capital? Bueno, de capital estoy pagando
el pago que hice, le voy a restar los intereses que me están cobrando. Quiere decir que de capital de esos 487, solo estoy abonando $401 a capital. Entonces, ¿cuánto debo después del primer trimestre? Después del primer trimestre, no debo 3.500 menos 487.50 porque de ese pago, capital solo pagué 401. Entonces, a los 3.500 que debí en un inicio, le voy a restar el pago del capital, que fueron 401, y por lo tanto, después del primer pago, yo debo 3.098.93. Y eso hay que seguir repitiendo. En el sexo lo que ya hemos explicado. Pero eso es lo que hay que hacer. Quiere decir que yo lo voy a hacer, pero luego lo voy a copiar. Quiere decir que para el siguiente periodo, en intereses, sería ¿cuánto estaría pagando de intereses? Pues ¿cuánto estoy debiendo? Estoy debiendo 3.098. A eso le voy a aplicar el 0. Le voy a multiplicar este valor. Así que el segundo pago que estoy pagando de interés menos. ¿Por qué? Porque lo que arreglo ha disminuido. ¿Cuánto estoy pagando a capital entonces? Bueno, los 487.50 le voy a restar los 76 que me están cobrando de capital, y hoy estoy pagando más de capital en la segunda cuota. El saldo que tengo ahora será 3.098. Le voy a restar los 410 de capital y quiere decir que ahora debo 2.687. Repito, yo lo voy a hacer, pero en realidad en Excel lo hacemos de una vez. Ya lo voy a borrar y lo voy a hacer. Vamos de nuevo con la tercera cuota. ¿Cuál sería el interés? El interés es lo que debo, 2.687.96 por el 24%. Estoy pagando menos interés y ahora lo que estoy pagando de capital son los 487.50 menos los 66.38, son 421. Cada vez pago menos intereses y abono más capital. Quiere decir que el saldo sería los 2.687 menos los 421. Hoy debo 2.666. Y después de 4 cuotas, mire lo que ha pasado. Vamos a ver, intereses serían 2.266 por la tasa de interés. El pago de capital sería la cuota que pagué menos los intereses, y el saldo sería los 2.266 menos el pago a capital. O sea que si yo llego ahora y digo, mire, después de 4 cuotas, pagar 3.500, la mitad de 1.750, que pagar 1.750 dólares de no de 1.750 dólares, pero de 1.830. Si quiero pagar el total de la deuda, tiene que pagar eso. Voy a seguir. Quiere decir que para la quinta cuota, a 1.835 le vamos a aplicar el interés de 24.695. El capital, a la cuota le resto lo que he pagado de interés y el nuevo saldo sería 1.835 menos el capital que pagué de la cuota, 1.300. Siguiente pago, y con el siguiente pago, el saldo por la tasa de interés. Ahora el pago menos los intereses
Y ahora el saldo menos el capital. 940. Séptima cuota. 940 por 0, la tasa de interés, abono a capital, 487 menos 23, nuevo saldo, 940 menos 400. Y ahora cruzar los dedos. Debe cuadrar. Cuadrar decimales. Si usted usa todos los decimales, le va a cuadrar, le tiene que cuadrar a la perfección. Como no usamos todos los decimales, es probable que haya una variación de centavos. Pero es lo más que vamos a permitir, una variación de centavos. Veamos entonces, sería el saldo por la tasa de interés. A ver acá, 487 menos el interés. Y el saldo entonces acá sería los 475 menos el abono a capital y solo debe 1 centavo. Y esa es la tabla de amortización. Esa es la tabla que le indica a usted cómo se distribuyen sus pagos, cómo usted va sacando la deuda durante todo el proceso. Ahora, por supuesto, como le dije en Excel, nosotros lo hacemos una línea y además no tenemos el cuidado de hacerla bien. Entonces, por ejemplo, acá yo borraría todo esto. Y solo copiaría la primera fila. Me va a copiar las fórmulas en el de abajo. Ahí está. De una vez. ¿No es cierto? Se me ha copiado las fórmulas exactamente. Entonces ese cuadro de amortizaciones está por aquí. Ese cuadro de amortizaciones es justo. ¿Preguntas? Muy bien, yo voy a dejar de grabar porque vamos a trabajar en estos casos. Es un caso. Así que vamos a intentar trabajar ahí usando lo que tenemos ahí. Solo que es un montón de pagos. No vamos a hacer toda la tabla. Yo la voy a hacer aquí en Excel y se la voy a poner, pero vamos a hacer por lo menos las primeras líneas. Dice que don Julio Pérez hace un préstamo de 6,000 pesos. La tasa de interés anual es del 18%, pero se capitaliza trimestralmente. Sin embargo, los pagos los va a hacer mensualmente durante 5 años. O sea que son 60 pagos. Tenemos que hacer una tabla con 60 pagos. A pie es horrible. En Excel hace una línea y copia las demás. O sea, no tendríamos problemas de hacer una tabla de amortización con 60 pagos. Y va a pasar lo siguiente. Fíjese lo que pasó. Vino don Julio y prestó, dijo, yo quiero 6,000 pesos. Y se los prestaron, le dijeron que le iban a prestar al 18% de interés capitalizables trimestralmente. Pero que él va a hacer pagos mensuales, no trimestrales. Y va a pagar durante 5 años. Entonces, primero nos piden calcular la tasa efectiva, los pagos mensuales y hacer la tabla de amortización de los 60 pagos. Pero ocurre algo que es normal, eso. El Fondo Social para la Vivienda ya van 2 veces que hacen eso. Cambia la tasa. Después de 2 años, después de 24 pagos, resulta que
las tasas de interés cambian, porque las tasas de interés pueden fluctuar dependiendo de valor. En El Salvador, por ejemplo, cuando desapareció el colón y apareció el dólar, la tasa de interés el sistema bancario bajó. A ustedes en su cuenta de ahorro le pagaban una buena tasa de interés, y con la dolarización casi no pagaban nada, eso pagan el impuesto. Entonces, también existen otras políticas. Por ejemplo, en El Salvador, con cierta frecuencia, los gobiernos, después de haber hecho el presupuesto, todos los préstamos que hacen, había ocurrido, recuerdo el caso en particular de Mauricio Funes. Él tomó el poder porque quería descolonizar, pero cuando un gobierno va a retirarse, ya no le importa la garantía y le importa cuidar las arcas del Estado. Entonces, en el proceso de transición, la vuelta, el 080, todo eso, pero cuando llegó el último trimestre del año, el profesor Mauricio Funes, él indicó que no había dinero para pagar a los empleados públicos, sino de crisis. Ya habían agarrado el fondo de pensión que ya no había para ayudar, que no iban a dejar sin nada. Entonces, normalmente lo que hacen es prestar ese recibo. El banco de crédito. El banco siempre tiene la esperanza de que los gobiernos les van a hacer préstamos y les van a pagar su crédito. Pero ya ha ocurrido que llega un trimestre último y el banco no presta. Pero el gobierno no le presta. Y como no le presta, ¿qué ocurre con el banco? Aquí tiene el registro guardado. Y entonces le están llamando a su casa. Llamamos del banco. Le hemos dicho, queremos dar la noticia, queremos preaprobado. Hasta un monto de tanto. Para que lo disfruten de sus vacaciones. Le dan paga para que usted tome una deuda. ¿Será que son buena gente los del banco? No son buena gente. Está pasando que tienen un exceso de efectivo en el banco. No pudieron poner en otras inversiones porque los tenían ahí guardaditos. Entonces vino el banco y dijo, tengo visto, voy a bajar la tasa de interés, que es lo exagerado, porque lo bajó del 18% al 12%. Lo bajé bastante para que puedan multiplicar 12%. Entonces vamos a suponer que después de 2 años los bancos pagan el porcentaje al 12%, porque tiene un contrato del 18%, que va a seguir pagando lo mismo, a menos que haga un nuevo contrato. Entonces dice usted, no, pues se va a bajar a 12%, si lo voy al banco, bueno. Y se va al banco y le dice, mire banco, yo tengo para un refinanciamiento de mi préstamo, después de 24 meses. Después de 24 cuotas que la pagué. 24 cuotas donde pagué interés y pagué capital. Así que el banco me va a decir, sí, te voy a hacer cálculo de un refinanciamiento de capital que debo. Sabe que tengo que hacer la tabla de amortización y tengo que ver cuál es el capital que adeudo después de 24 pagos. Y de ese capital es que nos va a calcular la tabla corta. Sí, pero fíjense que ahorita estoy pagando un montón de cosas. Cree que el financiamiento molecular para todos los 5 años, solo para los que pagan. ¿Cómo le hacemos cuotas para los próximos 5 años? Ese es el caso. El tipo no pidió más dinero, sino que dijo que lo que le quedaba se lo financiaran para otros 5 años. Entonces el tipo estará pagando 7 años. 2 años que ya pagó para otros 5. Para esta nueva condición queremos saber la tasa efectiva de interés anual que va a cambiar y los pagos mensuales durante esos próximos 5 años y la tabla de amortización. Así que veamos, bueno, vamos a comenzar para que usted lo haga. ¿Sí? Comencemos con el cálculo y yo le voy a poner después, yo voy a dejar de grabar aquí